Latinos es canalla, miserables. Te voy a decir por qué. O sea, el embajador de Canadá da una declaración de oro. Vamos a designar también unos grupos narcos como terroristas, pero como solamente para que tenemos una herramienta para la policía canadiense que ellos pueden usar en nuestro territorio solamente para enfrentar esos grupos. Y tenemos el respeto absolutamente completo para la soberanía mexicana. Llamando al reconocimiento a nuestra independencia, a nuestra soberanía, aclarando una declaración de su primer ministro que fue interpretada de otra manera. Y estos canallas se van a la intriga. Miren cómo son de perversos algunos medios de comunicación. Dizque informan exactamente lo contrario de lo que sucedió. Van a declarar narcotraficantes a los grupos de narcotráfico en México o de Canadá. Lo dijo el embajador con Noroña allí enfrente. Ya están intrigando. A mí me preguntaron, les digo, pues si ya me conocen, ¿ustedes creen que yo iba a dejar pasar una declaración de ese tamaño impávido? De ninguna manera, pero más no fue así. Como la senadora Telles García, que clama porque intervenga el ejército de Estados Unidos, es tan hipócrita que dice que está en contra de la militarización, pero clama igual que Marco Cortés porque el ejército estadounidense intervenga en México. Esos son profundamente hipócritas. Fíjense cómo, no sé si más medios lo han recuperado, lo de Latinos, porque además así se comportan. Empieza Latinos, empieza Reforma, mintiendo, empiezan diciendo Latinos dijo y luego dejan de decir Latinos y luego ya solo repiten la mentira, como si fuera una nota de ellos, sin dar referencia y mintiendo con absoluta majadería. El senador Gerardo Fernández Noroña ha lanzado una fuerte crítica contra la intención de Estados Unidos de catalogar a los grupos del narcotráfico como organizaciones terroristas, argumentando que esta medida busca justificar una intervención en el país. Según su postura, esta declaración no responde a un genuino deseo de combatir el crimen organizado, sino a una estrategia política que permitiría a Washington inmiscuirse en asuntos internos de México. El senador señaló que, en su momento, presentó documentos que demostraban que las mismas organizaciones criminales que operan en México también tienen presencia en Estados Unidos, distribuyendo drogas dentro de su territorio. De acuerdo con su análisis, antes de acusar a México y declarar estas organizaciones como terroristas, el gobierno norteamericano debería enfocarse en erradicar la problemática dentro de sus propias fronteras. Desde su punto de vista, esta designación permitiría al gobierno estadounidense tomar medidas unilaterales que podrían ir desde sanciones económicas hasta acciones militares, violando con ello la soberanía de la nación mexicana. Aseguró que el país no permitirá ningún tipo de intromisión extranjera, reafirmando su compromiso con la independencia y autodeterminación. Asimismo, destacó una conversación reciente con el embajador de Canadá, quien aportó una perspectiva distinta sobre la declaración de su primer ministro respecto a la criminalidad organizada. Explicó que el gobierno canadiense tomó una medida similar para enfrentar la crisis del fentanilo dentro de su territorio, pero sin intención de interferir en la soberanía de otras naciones. Esta aclaración disipó interpretaciones erróneas que habían circulado en los medios. Aprovechó también para denunciar a ciertos medios de comunicación que, según él, manipulan información con el objetivo de tergiversar los hechos y confundir a la opinión pública. Donald Trump hace la declaración de grupos narcoterroristas que es no es que quiera combatir a los grupos del narco, es que quiere meterse en nuestro país, porque debe empezar a combatir esos mismos grupos del narco que están en su país distribuyendo la droga. Yo presenté, cuando era diputado, una información de la DEA, subrayo, donde se acreditaba qué grupos distribuyen la droga en Estados Unidos y eran esos mismos que hoy declaró narcoterroristas, que empiece por combatirlos en su territorio. Muchas gracias. Me parece que es lo menos que debería hacer. Lo demás, nosotros los combatimos, son grupos criminales, deben ser desarticulados, le hacen mucho daño a la humanidad. No tenemos ninguna duda pero declararnos narcoterroristas, Estados Unidos se arroga el derecho de querer intervenir y en la soberanía y la independencia no cederemos ni un milímetro. Y hoy digo que Latinos son unos miserables. Hoy me reuní con el embajador de Canadá, Cameron McKay. Era muy escueto, muy parco, muy cuidadoso.
me dio una información importante en corto que transmití pero hizo una declaración que a mí me pareció relevantísima, y lo es, que dice el embajador Cameron sobre una declaración de Justin Trudeau de hace algunas semanas. Expresó su indignación ante la difusión de noticias que distorsionan las declaraciones oficiales, generando una narrativa errónea que solo favorece intereses ajenos a la nación. En cuanto al papel de ciertos actores políticos, criticó a quienes piden la intervención de fuerzas extranjeras en territorio nacional. Desde su perspectiva, es contradictorio que algunos sectores rechacen la militarización dentro del país, pero al mismo tiempo clamen por la participación de fuerzas armadas de otros países en la lucha contra el crimen organizado en México. Señaló que este doble discurso solo contribuye a la confusión y a la desinformación de la ciudadanía. Para él, es evidente que el problema del narcotráfico no puede resolverse con medidas unilaterales ni con la simple declaración de guerra contra el crimen organizado. Argumentó que la historia ha demostrado que la violencia solo genera más violencia y que las estrategias de seguridad deben ser diseñadas con inteligencia, priorizando la prevención y la cooperación entre gobiernos, sin recurrir a acciones que comprometan la soberanía del país. Insistió en que la cooperación internacional es fundamental, pero debe darse en un marco de respeto mutuo y sin imposiciones externas. Recordó que México tiene la capacidad de enfrentar sus propios desafíos y que es responsabilidad del Estado garantizar la seguridad de su población sin depender de intervenciones extranjeras. Señaló que cualquier solución debe considerar factores económicos, sociales y políticos para abordar las causas estructurales del problema, en lugar de limitarse a una respuesta basada en la fuerza. Enfatizó la necesidad de fortalecer las instituciones de justicia y seguridad, apostando por una estrategia integral que incluya el combate a la corrupción y el desarrollo de oportunidades para la juventud, evitando así que sean presas fáciles del crimen organizado. Consideró que mientras no se aborden las causas de fondo, cualquier medida será insuficiente y no resolverá el problema de manera definitiva. Finalmente, reafirmó su compromiso con la defensa de la soberanía nacional y la autodeterminación del pueblo mexicano, asegurando que seguirá levantando la voz contra cualquier intento de injerencia extranjera. Expresó su confianza en que el país tiene los recursos y la voluntad para enfrentar los desafíos actuales sin ceder ante presiones externas. Reiteró que el futuro de México debe ser decidido por los propios mexicanos, sin influencias ajenas que busquen imponer condiciones que no responden a los intereses del pueblo. Dijo, vamos a declarar a los grupos del narcoterrorista. Entonces nosotros digamos, no, bueno, está convalidando lo que, no lo de hoy, de Donald Trump, sino de tiempo atrás, hace un mes quizás. Y él dijo hoy, nosotros ciertamente declaramos narcoterroristas a los grupos que distribuyen droga en Canadá, porque el fentanilo es un problema gravísimo y está haciendo mucho daño a nuestra población. E hicimos esa declaración para generar mejores condiciones a la policía. El hombre dice, nosotros no estamos, respetamos la soberanía de México, es para que tengan mejores condiciones la policía, porque pueden tener un manejo más allá de las restricciones que la ley plantea en este momento. Dice él, el embajador Cameron, nosotros respetamos su soberanía, no lo hicimos con esa intención de intromisión. Es como lo que declaró de emergencia nacional Trump con los migrantes. Hace esa declaración para no respetar los procedimientos establecidos en la ley para la detención de las personas migrantes, violando derechos a lo chacal.